En el gremio médico existe confusión referente al consentimiento informado, ya que no se entiende su significado y su trascendencia. Algunos piensan que es un trámite burocrático más, otros que en México no se usa, o bien que se trata de un mito o escudo contra demandas médico-legales. Sin embargo, el consentimiento informado constituye la piedra angular de la relación médico-paciente, desde el punto de vista ético y jurídico. Se trata de un acto clínico más que forma parte de la Lex Artis. El consentimiento informado es una aportación del derecho a la medicina y es una obligación legal así expresada en la Ley General de Salud y las normas oficiales mexicanas del expediente clínico y del ejercicio de la anestesiología. Su omisión en el expediente clínico o su elaboración incorrecta puede ser causa de responsabilidad profesional, básicamente por negligencia. Aquí tenemos la evolución que ha tenido el concepto del consentimiento informado desde el punto de vista jurídico. Empieza en esta fecha, en 1914, donde ya se pone atención que el ser humano tiene el derecho de determinar lo que se debe de hacer con su cuerpo. Posteriormente, en este caso, que es un caso clásico de la jurisprudencia estadounidense y dictaminado por el juez Cardoso, al señor Salgo se le sometió a una ortografía translumbar y le provocaron paraplegia. Y a esa persona le hicieron radioterapia por un cáncer de mama y le provocaron quemaduras severas. Entonces la sentencia del juez Cardoso fue que la obligación del médico es dar información al paciente sobre los riesgos inherentes al tratamiento que se le recomienda antes de aplicárselo. Posteriormente, este caso en 1972, a ese paciente se le efectúa una laminectomía cervical y le provocan una cuadriplegia. Entonces la sentencia es semejante al caso anterior, pero ya adicionan el riesgo importante. ¿Cuál es la definición del consentimiento informado? Existen muchas definiciones en la literatura. Esta yo la escogí porque me parece lo más completo que hay. Y se define como el proceso que surge en la relación médico-paciente. Vamos a estar insistiendo a lo largo de la plática en esta relación tan importante entre el diálogo y la relación interpersonal entre el médico, entre los anestesiólogos y el paciente, por el cual el paciente expresa su voluntad y ejerce su libertad para someterse a un tratamiento después de que se le haya explicado adecuadamente las características del tratamiento, los riesgos, beneficios y alternativas que va a recibir. El consentimiento informado entonces se basa en la autonomía, o sea, en la autodeterminación del paciente, de decidir lo que se va a hacer con su cuerpo previo consentimiento, previa información. Las relaciones que nosotros establecemos con nuestros pacientes está regulado por un contrato que está regulado por el Código Civil Federal. Es un contrato que se llama consensuado porque no se requiere un escrito, sino que simplemente con el intercambio de opiniones se acepta el contrato. ¿Cómo se define un contrato? Un contrato se define como convenios por el cual se adquieren derechos y obligaciones cuando se recibe información adecuada. Obviamente, la base del contrato es el consentimiento. Nuevamente, el consentimiento es el núcleo central en la relación médico-paciente.
El licenciado García Ramírez, en su libro, concluye muy sabiamente: si no hay consentimiento, no hay contrato. Y un consentimiento no informado no es un consentimiento, es un consentimiento fraudulento. No se puede consentir si no se sabe lo que se está consintiendo. Entonces, como hemos mencionado, el Código Civil es el que regula los contratos, la relación que nosotros tenemos con los pacientes. Cuando hay un incumplimiento de la obligación, el Código Civil dice que el que estuviera obligado a prestar un servicio y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de daños y perjuicios, es decir, por el daño que le ocasiona a la persona en sus ingresos, por la falta de percepción de honorarios, por el incumplimiento de una obligación. ¿Cómo se va a obtener el consentimiento informado? Ya lo mencionaba el doctor Ayala brevemente, con los famosos machotes que existen para el consentimiento informado. Hay un gran inconveniente, dos grandes inconvenientes que yo le veo a los machotes. En primer lugar, que se pierde la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque entonces sí se burocratiza el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque cuando ingresa el paciente al hospital, cuando firma su voucher, ahí le dan el documento del consentimiento informado y ahí lo firma. O sube al piso y la enfermera del piso le da el formato para que lo llene. Entonces se pierde la esencia de la relación médico-paciente. Y en segundo lugar, que estos documentos hablan en general sobre todos los riesgos que tiene el manejo anestésico del paciente, en particular que vamos a manejar nosotros. Sin embargo, la información que se le va a dar al paciente debe ser individualizada de acuerdo a las necesidades del paciente, su patología, muy importante, su nivel sociocultural y su capacidad de comprensión. Entonces son los dos inconvenientes que yo le veo a los documentos escritos. Algunos autores sugieren que se haga por comunicación oral y en un texto manuscrito. ¿Por qué? Porque así tiene la ventaja de que el paciente establece el diálogo con el anestesiólogo y aparte está escrito el documento. Obviamente, cuando existe un caso de urgencia, que el paciente lo atropellan y llega inconsciente al hospital, pues no va a poder hacer la firma del consentimiento informado, ni vamos a poder hablar con él. Entonces, en ese momento, el consentimiento es firmado por el familiar o por el tutor o el representante legal más cercano. Cuando ello no es posible, porque los familiares no se encuentran o el tutor o el representante legal no está en el hospital, entonces, por común acuerdo de dos médicos del servicio, llevarán el procedimiento terapéutico que el caso requiera, dejando constancia en el expediente clínico. Como que se está adelantando esta cosa. Bueno, el consentimiento informado entonces consta de tres elementos importantes: la información, la comprensión y la libertad de elección. Información, se necesita que el paciente sea competente, obviamente. Si es incompetente, como por ejemplo sucede en casos de pediatría, los padres o familia deben cumplir con el cargo. Comprensión está en relación con la inteligencia, el razonamiento, la madurez y el lenguaje.
Se debe explicar claramente los riesgos, beneficios y alternativas de la técnica anestésica. Es muy importante que se le manifieste al paciente las alternativas del manejo anestésico. ¿Por qué? Porque puede haber complicaciones cuando nosotros cambiamos la técnica y entonces el paciente nos puede acusar de lesiones. Por ejemplo, si nosotros lo manejamos por un bloqueo y el bloqueo no prende y le damos anestesia general y en la anestesia general tenemos un accidente, o a la inversa, no lo podemos entubar y le damos un bloqueo y con el bloqueo tenemos un problema, nos puede acusar porque se transgredió su deseo inicial. Por eso es muy importante que se expliquen las alternativas del manejo anestésico. Y la libertad de elección, realizarse en forma voluntaria y autónoma. Nosotros debemos de persuadir al paciente desde el punto de vista científico, con bases científicas, en base a la literatura, en base a la estadística y en base a nuestra experiencia. Por supuesto, el paciente no le podemos transferir la responsabilidad del manejo anestésico. Obviamente, es obtenido antes de la cirugía. Son dos formatos independientes, el formato para la cirugía y el formato para la anestesia. ¿Por qué? En primer lugar, porque son dos especialidades diferentes. Segundo lugar, el formato de cirugía manifiesta conceptos más tangibles, es decir, me van a quitar un riñón, me van a quitar el apéndice, me van a operar de hernia. En cambio, el consentimiento informado en anestesia requiere un mejor entendimiento, requiere una capacidad cognitiva más elaborada. ¿Por qué? Porque son conceptos abstractos lo que le estamos manifestando al paciente. Hay formatos también para la sedación moderada o profunda. Parte de los formatos es antes de emplear sangre y sus derivados, obviamente por las complicaciones que hay. Y es importante, ¿verdad? Sumamente importante que quede manifestado en el expediente y firmado por el anestesiólogo responsable y por el paciente. En relación a los formatos, también es muy importante que quede por escrito, porque existe un lapso de tiempo en el cual nos pueden demandar, que son 2 años. Si el paciente al año 6 meses o faltando 5 minutos para las 12 se le ocurre demandarnos, ¿con qué nos defendemos? Aunque hayamos establecido el consentimiento informado por vía oral, no existe comprobante en el expediente, entonces nos pueden hacer pasar un mal rato. Por eso es importante que quede por escrito. Cualquier acto médico que viole la integridad personal del paciente debe consentirse. Es decir, los juristas le llaman derechos humanos personalísimos a la integridad corporal y al respeto a la dignidad del paciente. La aplicación de un tratamiento no consentido puede dar lugar a un delito que nos acusen por lesiones, violencia o agresión. Constituye violencia necesitar a un paciente o practicarle monitoreo invasivo sin su consentimiento, como mencionaba el doctor Ayala. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Si nosotros estamos manejando un paciente en el transoperatorio y el paciente presenta un accidente, que lo tenemos que monitorizar, que lo tenemos que invadir, es decir, tomarle una arteria o picarle la yugular interna, qué sé yo, tomarle un Swan-Ganz, etcétera, obviamente no se le puede despertar para que firme el consentimiento informado, o se va uno a buscar a los pacientes, a los familiares, para que firme el consentimiento. Aquí la ley pues nos ayuda en el aspecto del estado de necesidad que le llaman los juristas, estado de necesidad en el cual un bien jurídico de igual valor que el bien protegido tiene jerarquía, ¿verdad? Aquí el bien protegido es la salud y la vida del paciente, que por cierto son las grandes eximientes de la responsabilidad profesional, el consentimiento informado y el estado de necesidad.
El estado de necesidad, para que ustedes lo entiendan mejor, por ejemplo, tomar una avena, pues es un estado de necesidad, ¿verdad? Estamos lesionando la piel, pero lo estamos protegiendo al paciente. Obviamente, en caso de incumplir con el deber de informar, el anestesiólogo asume los riesgos que se puedan presentar de las complicaciones que pueda haber en el manejo anestésico y responder por la violación al deber jurídico de informar. No es escudo el consentimiento informado, como dijimos al principio, no es una tabla de salvación para el ignorante o para el negligente. No porque me haya firmado el documento, me voy a salir a tomar un café o me voy a salir a hablar por teléfono o voy a dar 2 anestesias al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya me firmó el documento, ¿verdad? No es escudo contra negligencia, ni con la obediencia a las normas oficiales. Aquí, esto no es error de redacción, ¿eh? Así se llama el libro. Como mencionaba el doctor Sergio Ayala, la comunicación y la información es el componente más importante de la calidad en la relación médico-paciente. Es un factor determinante en las quejas médicas y puede llevar al paciente a entablar demandas. Sucede una cosa interesante en la literatura, porque, que se escriben miles de demandas contra los anestesiólogos y los médicos en general, de que al paciente no le importa demasiado el daño que le hayamos provocado, sino lo que le molesta realmente es que no conoció al, paciente, al médico tratante, no tuvo un diálogo con el médico tratante, lo conoció nada más a través del recibo de honorarios. Entonces, esto les provoca cólera, les provoca ira, ¿verdad? Y por eso establecen demandas, más que por el daño que les provocamos. La relación médico-paciente que nosotros establecemos con nuestros pacientes tiene unas características especiales por nuestra especialidad. En el caso de los cirujanos, pues los cirujanos captan al paciente, lo estudian, tienen una relación más prolongada con el paciente, lo canalizan con otros médicos, los otros médicos y él tienen más relación interpersonal con el paciente. Y el paciente pues tiene una mayor confianza con el cirujano por esas razones. Nosotros no lo podemos hacer por las características de nuestra especialidad. La situación ideal es que veamos al paciente un día antes de la cirugía, ¿verdad? Cosa que ahora con la cirugía ambulatoria no es posible. ¿Por qué? Porque el paciente llega media hora antes de operarse, que es programado para la operación, llega a la sala de preparación anestésica, está el interno, está la enfermera, el interno le está tomando el estudio de clínica, la enfermera le está tomando sangre, le está metiendo el termómetro en la boca, le están tomando muestras de sangre, el enfermo se encuentra ansioso, ¿verdad? Porque ya va a llegar a la sala de operaciones y nosotros llegamos a hacerle la visita paranestésica. Entonces ese es el principal inconveniente que tenemos nosotros. Ojalá, ¿verdad? Y esto está en relación directa con la conducta que se hace en los diferentes hospitales, que se le diera el formato al paciente, se lo llevara a su casa, lo estudiara y en el momento en que nosotros lo vemos, externara sus dudas y nosotros le explicáramos sus dudas.
Entonces se hace en momento de gran ansiedad, en locaciones impropias. Muchas veces se hace en el pasillo del quirófano, ¿verdad? O incluso en el quirófano, ¿verdad? El pobre paciente está ansioso, está angustiado y no tiene ni atención, ni le interesa lo que le vayamos a decir, ni lo va a entender. El paciente no conoce ni selecciona al anestesiólogo, obviamente. Tiene dudas de nuestra capacidad profesional, tiene dudas de qué le vamos a hacer, ¿verdad? Aunado a eso, es un ignorante respecto a la anestesiología y papel del anestesiólogo. No tiene ninguna obligación de saber qué es la anestesiología, ¿verdad? Nosotros le debemos explicar, pero es un factor también de ansiedad, la ignorancia de nuestra profesión. Obviamente hay una relación inversa entre el número de demandas y la adecuada relación médico-paciente. Volviendo a los formularios, la fórmula de Flesch analiza el grado de comprensión que tiene una persona cuando lee un documento, ¿verdad? Se hizo un estudio sobre 200 consentimientos informados y se llegó a la conclusión que ningún paciente, que un porcentaje muy alto de pacientes entendió lo que leyó, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos nosotros cuando compramos un coche, cuando vamos a comprar una casa que nos dan el contrato, pues nunca lo leemos, y si lo leemos ni le entendemos, ¿verdad? Por la famosa letra chiquita. Entonces los formularios del consentimiento informado pues no son la excepción. Los pacientes no lo entienden muchas veces. Las frases deben ser cortas y sencillas con palabras de uso habitual. Incluir el menor número de palabras técnicas y explicar los términos médicos. Evitar la proliferación de números, símbolos y siglas porque el paciente no lo entiende. No le interesa escuchar eso o leerlo. La información debe comprender las condiciones del paciente. Es decir, el manejo anestésico va a estar determinado por las características de la patología del paciente y su historia clínica. Le vamos a explicar el procedimiento y las técnicas del manejo anestésico, los beneficios y desventajas del manejo propuesto y problemas posibles en el periodo de recuperación. Es decir, lo habitual, los problemas habituales que suceden en la sala de recuperación. No le vamos a decir que se va a morir, ¿verdad? Acuérdense del principio hipocrático que dice primum non nocere, es decir, ayúdalo, pero no lo lesiones. Obviamente firmar el expediente clínico. Explicar los riesgos, alternativas y beneficios. En los riesgos vamos a extendernos un poquito porque sí existe duda de lo que qué riesgos le vamos a decir al paciente. Los riesgos van a estar en relación a los riesgos estadísticamente más comunes y previsibles. Los riesgos que marca la literatura, las estadísticas y la experiencia del anestesiólogo. No se trata de darle una conferencia magistral de anestesia al paciente, porque ni le va a entender y le va a dar más angustia, ¿verdad? La información voluminosa no disminuye la angustia, es decir, al contrario, puede provocar hipertensión, taquicardia, ¿verdad? Por la angustia si lo asustamos. Habitualmente los pacientes aceptan voluntariamente los riesgos. Los riesgos voluntarios los aceptan muy bien, por ejemplo, fumar, o los deportes extremos, o amanecer en un bar a las 5 de la mañana. Pero si nosotros le hablamos de riesgos involuntarios, como son los riesgos anestésicos, eso ya no lo acepta, ¿verdad? Entonces hay que explicarle los riesgos comunes de poca severidad, los riesgos excepcionales de morbio mortalidad, no tiene caso explicárselo, ¿verdad? Porque no lo va a entender, ni lo piensa, ni le interesa. No hay preferencia por información de complicaciones peligrosas
y, como mencionábamos, la información individualizada, de acuerdo obviamente a la patología asociada. Otra de las ventajas del consentimiento informado es que nos va a dar una idea de cómo vamos a manejar al paciente desde el punto de vista anestésico. Vamos a tener una clara comprensión de la patología que tiene el paciente, ¿verdad? Para manejarlo mejor. Si no existe un consentimiento informado, aparte de todas las consecuencias que tiene, el paciente nos va a tener desconfianza, ¿verdad? Porque no se establece una relación profesional entre ambos. Obviamente, riesgo mayor, información más detallada. Si es un individuo obeso con apnea del sueño, con diabético, que le van a hacer una incisión abdominal alta o le van a hacer una toracoplastía, pues a este paciente hay que explicarle, ¿verdad?, que va a estar intubado, que lo van a pasar a terapia intensiva intubado, que existe la posibilidad de que lo intuben despierto, etcétera, ¿no? Va a ser diferente a la persona joven de 20 años que le van a operar un juanete. La información va a ser muy diferente, ¿verdad? Entre el riesgo mayor, información más detallada. Y como habíamos dicho, la información, demasiada información, les causa a los pacientes desesperación, inatención y fastidio. Y no agregar nuevas causas de ansiedad. Es decir, el paciente ya llega al hospital angustiado, no solamente por la cirugía, sino porque deja sus negocios, deja su familia abandonada, ¿verdad? Y se presenta ante un ambiente desconocido para él, y eso le provoca ansiedad. Obviamente la edad está inversamente relacionada con el grado de preocupación. Las personas de edad pues somos más accesibles a digerimos mejor la preocupación que las personas jóvenes. La mujer le teme más miedo a despertar durante la anestesia, que esté despierta durante la anestesia, y el hombre tiene miedo al dolor posoperatorio. Estos son detalles que yo resumí de este trabajo bastante completo, y son las conclusiones que ellos sacan. También la vestimenta tiene mucho que ver, que el médico llegue con su bata blanca y su gafet, no que llegue con los pantalones vaqueros rotos, ¿verdad? Y un estetoscopio aquí colgado, porque eso va en detrimento de nuestra personalidad. Y cuando se presenta una demanda, es uno de los factores que los pacientes pueden elucubrar. Como había yo mencionado, la ansiedad secundaria a problemas familiares y económicos. ¿Cuáles son los riesgos típicos? Bueno, ya los habíamos mencionado. Los que ocurren con pocas consecuencias o son riesgos raros que pueden resultar en severa morbilidad o aún en mortalidad. Los riesgos comunes de la anestesia general, que son los que el paciente les interesa realmente, son los que ustedes pueden ver y que son los habituales. Los riesgos severos, ¿verdad? Estar consciente, por ejemplo, con el exceso de relajantes, la anestesia general endovenosa, la pérdida visual en el posoperatorio, que es una complicación que se presenta en la cirugía de la columna vertebral, en enfermos que están boca abajo, en cirugías prolongadas, con sangrado abundante y con hipotensión arterial. Edema pulmonar, por presión negativa al extubarlos, coma y muerte. Y la anestesia regional, pues lo que nosotros sabemos de sobra, con la cefalea pospunción. Y riesgos menos comunes, pero con riesgo severo, son sangrado, infección, las lesiones nerviosas transitorias, el síndrome de la cauda equina, etcétera, y los reflejos paradójicos, el de Basol-Harish y el de Bainbridge, que llevan a bradicardia y asistolia. Obviamente esto no se lo vamos a decir al paciente, ¿verdad? Usted se va a morir por un bloqueo, ¿verdad? Porque además de todo, como he mencionado yo, los riesgos previsibles, nosotros tenemos la obligación, al estar informados de las condiciones del paciente,
obviamente vamos a elegir la técnica anestésica que le vamos a administrar. Y entonces vamos a estar conscientes de su manejo anestésico y vamos a tratar de evitar los errores, ¿verdad? No es lo mismo enfrentarnos a un paciente 5 minutos antes y no sabemos la patología que trae, porque entonces sí vamos a tener un accidente que se podía haber previsto. En los trabajos interesantes también se analizan la opinión que tienen los pacientes sobre nosotros los anestesiólogos. Parece increíble que en estos países latinos, y obviamente México, yo creo que México no queda muy bien calificado, el 50% de los pacientes desconoce que el anestesiólogo es médico, o incluso que tenga un grado universitario. Los americanos, bueno, tienen un porcentaje mayor, y obviamente, pues, saben que los vamos a poner a dormir, que los vamos a liberar del dolor. Y fíjense que sucede una cosa importante, que el monitoreo de signos vitales es el 5% solamente. O sea, no tienen ni la menor idea de que nosotros vamos a estar a cargo de sus constantes vitales, de su estado hemodinámico en el transoperatorio. Y esto origina que ellos tengan la percepción de que el anestesiólogo no está físicamente o no es necesario en la cirugía. No sé si a ustedes les ha pasado que platicamos con el paciente y el paciente nos pregunta, oiga, ¿y usted va a estar conmigo en la cabecera? ¿Usted no me va a abandonar durante la cirugía? ¿Verdad? Muchos preguntan esto y eso quiere decir que son ignorantes en relación a nuestra función en el quirófano. Pues es un pastel donde lo mismo que habíamos mencionado en la anterior, ¿verdad? Ponerlos a dormir, librarlos del dolor y solamente el 5% de monitorizar los signos vitales. Otras causas de ansiedad, bueno, espera de ser llevado al quirófano, vergüenza derivada de los preparativos, posibilidad de perder el control. Es decir, los pacientes se vuelven más vulnerables cuando pierden su estado de conciencia. ¿Por qué? Porque conscientemente nos defendemos más de las agresiones externas. Entonces, cuando perdemos la conciencia, nos ponemos más vulnerables, más indefensos y dependientes del ambiente. Eso es una causa de ansiedad. Obviamente, no estar familiarizado con el entorno hospitalario es un cambio ambiental que le afecta demasiado a los pacientes. Y preocupación por el dolor posoperatorio, temor a las inyecciones y a la toma de muestras de sangre. Igualmente en este estudio, que es un estudio de 800 pacientes, analizan las causas de preocupación. Los pacientes tienen miedo de no despertar en un 35%, de tener dolor en el transoperatorio o dolor en el posoperatorio. Esto igualmente de alta preocupación, perdón por el idioma, tienen alta preocupación por la personalidad del anestesiólogo, la experiencia del anestesiólogo, tienen miedo de no despertar de la anestesia, dolor posoperatorio, que el anestesiólogo esté presente en la sala de operaciones, es quedar paralizado y tener medicamentos disponibles para el dolor y el vómito. De moderada preocupación, despertar durante la cirugía, ansiedad por el ambiente hospitalario, náusea posoperatoria, la habilidad del anestesiólogo o que los pasemos a la sala de terapia intensiva. Realmente, como ustedes pueden ver, pues no son preocupaciones muy jaladas los cabellos, ¿no?
son muy elementales las preocupaciones de los pacientes. De menor preocupación, estar inconsciente, quedarse dormido, quedar descansando en cama mucho tiempo, miedo a las agujas, trastornos del juicio, confusión, claridad de pensamiento y manifestar cosas íntimas. Esto es lo mismo. Ya para terminar, los fundamentos legales del consentimiento informado están en todos estos artículos, para disposición de órganos, tejidos de cadáveres, etcétera. En materia de investigación, que también es importante cuando hagamos un estudio de investigación en el hospital, que llenen el consentimiento informado, y en las normas oficiales que habíamos mencionado al principio. Las conclusiones: un derecho fundamental personalísimo, cuyo ejercicio corresponde al paciente en la toma de decisiones respecto de su salud y cuerpo, salvo circunstancias excepcionales, casos de urgencia o incapacidad transitoria. El consentimiento está íntimamente relacionado con la información, con la relación médico-paciente. Constituye el centro medular de la relación médico-paciente. Y es una exigencia ética y legal para el médico y un acto clínico más, ¿verdad? Incluido la lex artis, cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad. Lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Puede ser oral, pero existe una tendencia de documentarlo por escrito para mejor protección de nosotros. Lo que se había mencionado, y muy importante, también protege al paciente de abusos de los profesionales o de la institución hospitalaria. Y esto lo copié íntegro de una noticia que apareció en el periódico, así textualmente. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para establecer la figura del consentimiento informado, es decir, darle más importancia legal. Eso apareció el 20 de marzo del 2009. Bueno, es todo. Espero que les haya sacado algunas dudas del consentimiento informado. Evitar caer en ser juzgado y castigado por otros profesionales como son los abogados. Y una acotación al margen, pues no caer en la boca de estos jilgueros de la noticia, ¿verdad? Muchas gracias. Dejo mi email para dudas, aclaraciones o quejas. Muchas gracias.